sé que usted y yo venimos con una expectativa, amén, de lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Y yo ponía por título a esta enseñanza una frase: yo he decidido. Y yo quiero que usted medite en esa frase y póngase a pensar qué tantas cosas ha decidido usted. Toda nuestra vida es de decisiones. Desde que nos levantamos estamos decidiendo algo. Decidimos qué ropa nos vamos a poner, qué zapatos. Bueno, las mujeres un poco más pelean con eso, ¿verdad? Combinar todo. Uno es más simple, uno se pone una camisa, una playera y va para afuera. Pero el punto es de que empezamos el día con decisiones. Entonces la vida del creyente, del hijo de Dios, del hombre de fe, la mujer de fe, está envuelta en decisiones, ¿verdad? Y muchas veces una mala decisión puede afectar toda una vida de buenas decisiones, ¿verdad? Hablo a los que ya conocemos del Señor, ¿verdad? Porque aún estando en los caminos del Señor, estamos en el riesgo de tomar decisiones que nos acerquen a Dios o nos aparten de Dios, ¿verdad? Entonces quiero que usted y yo podamos entender esa parte, ¿verdad? Que es necesario que usted y yo entienda que cada decisión que usted toma en su vida personal, en su vida espiritual, lo va a acercar a Dios o lo va a alejar de Dios. Y para esto yo quiero que usted y yo vayamos a la palabra de Dios y vamos entendiendo un poquito acerca de lo que yo quiero hablar, porque para los que hemos estado los domingos anteriores con la pastora, ella ha venido hablando acerca del Salmo 91, ¿verdad? Y el Salmo 91 inicia diciendo: el que habita al abrigo, ¿verdad?, del Altísimo, o sea, hacer habitación con el Señor. Y esa parte es estar bajo una cobertura, estar cubierto, ¿verdad? Entonces, muchas veces usted y yo estamos necesitando todo el tiempo de esa cobertura. Pero ¿qué pasa? Que a veces engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién lo conoce? Solo Él. Y a veces nuestro corazón nos juega situaciones donde caemos en ciertos engaños que afectan nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, nuestra dependencia de Él. Amén. Y mire lo que dice en la palabra en Éxodo 13, del 17 al 22. Vamos a leer bastante Biblia hoy. Para los que no leemos mucho en la semana, hoy vamos a leer bastante. Pero vamos a tratar de ser lo más rápido posible para que nos alcance el tiempo. Mire lo que dice la palabra. Dice el 13, 17, ¿verdad? Vamos a ver. Ay, estoy en Juan, me perdí. ¿Qué pasó, Biblia? Ok, vamos a ver. Éxodo. Me llama la atención algo en el libro de Éxodo y en el libro de Números, que todo esto, dos libros, son libros que hablan sobre el éxodo del pueblo de Israel, ¿verdad? De cómo salió de Egipto y todo eso. Pero hay cosas que llaman la atención de cómo Dios realmente está dispuesto a cuidar su corazón y mi corazón. Ese es el mayor deseo de Dios, que nuestro corazón sea cuidado, sea guardado. Mira lo que dice la palabra desde el verso 17. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios no les llevó por el camino de la tierra de los filisteos. O sea que cuando Dios los saca, el camino más cerca que Dios tenía para llegar a la tierra prometida era por el camino que conducía a la tierra de los filisteos. Pero dice que Él no los llevó por ahí, sino que dice que estaba cerca. Dice: porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea
la guerra y se vuelva a Egipto. Dios, queriendo guardar el corazón del pueblo, no lo llevó por un lugar donde iban. Lo primero que iban a encontrar era un confrontamiento. Se iban a enfrentar a los filisteos, ¿verdad? Y Dios guardándolos de eso. ¿Por qué? Porque dijo, no sea que cuando vean el problema, cuando vean la guerra, cuando vean la circunstancia, se vuelvan otra vez a Egipto. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Que muchas veces, cuando hemos venido a los pies de Cristo por primera vez, o cuando ya estamos en el caminar del Señor, cuando vemos una circunstancia difícil, lo que viene a nuestra mente es botar la toalla. ¿Para qué sigo? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué? Empezamos a pensar, ¿para qué hacerlo? Si nada sale, nada funciona, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia y en su amor, quería guardar el corazón del pueblo para que no se volvieran a Egipto, o sea, para que no tomaran la decisión de dejar su pacto y volverse otra vez. Entonces muchas veces Dios está dispuesto a guardar su corazón y mi corazón para que usted y yo no tomemos la decisión de renunciar al pacto que hemos hecho con Él, ¿verdad? Y como por ahí la palabra nos dice, aunque gigantes se levanten contra mí, no temeré. Y es bonito recitar esa palabra, pero es más hermoso vivirla. Cuando usted ve esos gigantes, esa circunstancia, y usted puede decir a esa circunstancia, tú no vas a hacerme frente, yo sé quién está conmigo. Amén. Entonces mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease el campamento del desierto del Mar Rojo, dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto, y subieron los hijos de Israel de Egipto, ya llevaban armas, dice, de Egipto armados, dice. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había jurado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partiendo de Sucot y acampando en Etam, en la entrada del desierto, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una nube para cubrirlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mira lo que dice el verso 22, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. A mí me llamaba la atención esto, porque imagínense que, en primer lugar, el Señor no quiso que de entradita se confrontaran con los filisteos. Segundo, el Señor está honrando la fe de José, ¿no? Que aún los huesos tenían que irse con ellos a la tierra prometida. El hombre había pasado, ¿qué?, más de 400 años y todavía estaba esperando que se cumpliera esa palabra. Y viendo todo esto, ve usted que de día dice que era una columna, ¿verdad? Una nube. Y de noche era fuego, una columna de fuego. Y como dicen alguien por ahí, esa fue la primera señal del aire acondicionado, ¿no? Imagínense qué tremendo aire acondicionado en el desierto. Pero, ¿por qué quiero que usted y yo tomemos énfasis en esto? Que hay un momento donde, si usted se sale de la cobertura de Dios, queda al descubierto. Imagínese que en ese caminar de todo ese pueblo, si más de alguna persona o una familia se quedaba rezagado, se quedaba fuera de la nube, ¿qué es lo que le podía haber pasado? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares, donde por alguna circunstancia decidimos salirnos de la cobertura de Dios, salirnos de esa nube, porque realmente no es que Dios se aparte de nosotros,
Porque aquí la palabra dice que nunca se apartó de delante del pueblo, nunca se apartó Dios. Pero el pueblo podía decidir apartarse, salirse de la nube y regresarse a Egipto. Entonces a veces nosotros en nuestro caminar estamos expuestos a tomar decisiones que nos acercan al Señor o nos alejan del Señor. Amén. ¿Y cómo identifica usted si está bajo la nube y cubierto por la columna de fuego o ya no está ahí? Porque a veces en nuestro caminar podemos ver cosas que nos dicen dónde estamos parados, ¿verdad? Hoy en día existe el GPS, ¿no? Y él nos dice para dónde ir. Entonces en ese tiempo la nube era el GPS quien indicaba a dónde ir el pueblo. Ahí el que se movía la nube, se movía el pueblo, ¿verdad? No se movía la nube, no se movía el pueblo. Pero en todo este proceso, en todo este caminar, yo digo, al principio mencionaba que el libro de Éxodo y Números, usted lo lee y usted ve al pueblo de Dios quejándose. Todos esos dos libros, el pueblo de Dios quejándose. Que porque nos sacaste aún. Vamos a leer un poquito más adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 14. Más adelante aquí en el 14 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante del campamento junto al mar. Dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los encerró. ¿Cuántas veces usted y yo en medio de las circunstancias nos sentimos encerrados, nos sentimos sin salida, ¿verdad? Hay situaciones en que nos sentimos que no hay para dónde ir, pero más adelante usted y yo nos vamos a dar cuenta que había un propósito de parte de Dios de darle estas instrucciones a Moisés. Dice la palabra, dice en el verso 5, dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y la palabra dice que él subió a su carro y empezó a perseguir al pueblo, ¿no? Y en el verso 8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los israelitas, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, o sea, habían salido con Dios, ¿no? Dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, miren lo que le dijeron: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque han hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto. ¿No es esto lo que he hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Gloria a Dios por eso. Imagínense, el pueblo de Dios todavía habían visto las señales, los milagros, todo lo que Dios había hecho por ellos, y aún al ver a los egipcios tras ellos tuvieron temor y empezaron a quejarse,
a decir: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? Todavía ni habían muerto y ya estaban declarando lo que no estaba pasando, ¿verdad? Y entonces a veces hay situaciones en nuestra vida que todavía no están aconteciendo y ya las estamos declarando, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de quitar nosotros de nuestro corazón, ¿verdad? Saber en quién estamos confiando, en quién estamos esperando y quién nos sacó con promesa de esa vida en la que un día nos encontrábamos. Amén. Porque había propósito para que el pueblo de Dios acampara en ese lugar, a la orilla del mar. Dios tenía un propósito, porque Dios dice en su palabra, Él está narrando y dice: porque hoy conocerán los egipcios que hay Dios en Israel. Ese era el plan y el propósito de Dios, de glorificar su nombre para con su pueblo, para que el pueblo entendiera que el Dios que los estaba libertando no era un Dios cualquiera, era el Dios todopoderoso. Y tanto así que más adelante la palabra sigue hablando acerca de que abrió el mar, ¿verdad? Y que hizo pasar al pueblo en seco y después destruyó a los egipcios. Pero viendo todo esto y viendo todo lo que la palabra narra en Éxodo y en Números, a mí me sorprende ver cómo el pueblo, a pesar de ver la gloria de Dios, seguía quejándose. Tuvieron hambre y que se quejaban que en Egipto tenían carne, cebollas y de todo, y aquí no, a morir nos trajiste. Si usted sigue leyendo la palabra, y dice que Dios le dijo a Moisés que les iba a dar maná, les dio maná. Tenían sed, les dio agua de una roca. Y Dios siempre estaba supliendo, pero el pueblo siempre se estaba quejando. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque me llama la atención entender que qué difícil es para alguien salirse de la cobertura de Dios. Usted se ve expuesto a todo. Imagínese por un rato que alguien se salió en el desierto de debajo de la nube. ¿Qué le hubiese pasado? Porque muchos se levantaron en contra de Moisés y de Aarón y de todos ellos y querían regresar a Egipto. ¿Y por qué nos sacaste de ahí? Pero yo digo que más de alguno en su locura se haber salido, ¿ves? Eso no lo dice la Biblia, pero imagínense si todo el tiempo estaban quejándose. Aún destruyó una tribu completa. El Señor permitió que se abriera la tierra y que se los tragara por su rebeldía. Si llegó a ese grado, imagínense, uno ponía a pensar que más de alguno por ahí loquito se quedó fuera de la nube, ¿verdad? Más de alguien, no lo dice la palabra, pero si usa un poquito su imaginación y ve todo lo que pasa en estos dos libros, a un pueblo todo el tiempo quejándose. Y imaginándome yo esa escena, yo me ponía a pensar qué perfección de Dios al permitir que la cobertura en el desierto fuera una nube y por la noche fuera fuego, calor. Porque según la gente estudia el desierto y dice que el desierto en el día es un calor horrible, un sol insoportable. ¿Cómo se siente usted allá afuera? Y yo, a estos días que ya está haciendo un calor, el otro día hasta me mareé y le dije: wow, Señor, ¿qué pasó aquí? Y debajo de una sombra, ni siquiera debajo del sol. Y hablando de todo esto, póngase a pensar físicamente todo lo que conlleva el que usted se salga en el desierto de una nube, de una cobertura que lo está guardando del sol. Imagínese que primero vamos a empezar por lo más crítico de los dos momentos, porque según dicen que cuando se levantaba el campamento para moverse de un lado a otro, era un trayecto, imagino que se llevaba todo el día, ¿no? Para mover toda esa gente, para levantar su campamento. Y póngase a pensar que alguien se decidió quedar y dijo: bueno, me voy a quedar de día, pues el sol no me voy porque el sol me va, pero de noche tal vez tengo chance, ¿no? Me quedo y agarro camino para otro lado. Pero según que el desierto es tan frío de noche que la gente puede congelarse, puede morir, ¿verdad?, de frío.
En una ocasión, no sé si usted, pero yo tuve la gran idea de irme a una montaña a pasar una noche con un grupo de amigos y no nos preparamos. Llevaba un hilito, llevaba y un pantalón de jeans y apenas un suéter. Y los demás ni le digo, porque yo hasta la ventaja, como yo siempre he sido de buen comer, llevaba una mochila, una gallina, llevaba suficiente comida, nosotros no llevábamos ni comida. Y estando ahí arriba, en la cima de ese volcán, se vino un frío que hicimos un fuego, no fue testigo. Con decirle que yo amanecí dormido en medio de las cenizas del frío. Llegó un momento ahí arriba donde créame que yo literalmente me quería tirar. Me quería venir de ahí. Y dije, no, quédense ustedes, yo me voy. Y dice, te vas a perder, esto es un bosque, esto no, ¿a dónde te vamos a encontrar? Y le cuento esto porque a veces nuestra vida espiritual se asemeja a esto. Cuando usted empieza a sentir la ausencia de Dios en su vida, ese famoso se enfrió. Ay, el hermanito se enfrió, la hermanita ya se enfrió, y ese frío es nada más que la ausencia de la presencia de Dios en su vida y en mi vida, ¿verdad? Y entonces puede ver que el pueblo estaba acostumbrado en este caso a recibir maná, alimento, ¿verdad?, de parte de Dios. Y imagínense que saliéndose de la nube, ¿qué maná iba a recibir? ¿Verdad? Quien se saliera de la cobertura de la nube no recibía alimento, no había maná, ¿verdad? Entonces muchas veces usted y yo nos sentimos que ya no nos llena nada. Viene el frío, la palabra de Dios ya nos llena, ya no sentimos el gozo por recibirla, ¿verdad? Y sobre todo, va a tener necesidad de líquido. Imagínense en el desierto donde usted y yo encontramos líquido, ¿verdad? Y Dios le proveía al pueblo todo lo que necesitaba. Y me llamaba la atención que viendo esto yo me puse a analizar qué tanto afecta el que una persona no coma y que uno beba. Al comer usted puede resistir hasta 40 días, ¿verdad? Muestra de ello es Jesús, ¿no?, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero naturalmente hay personas que han resistido hasta 21 días de ayuno, pero sin líquido. Imagínese una persona en el desierto sin poder tomar líquidos. Dice que la ausencia de líquido lo primero que afecta es el cerebro. Dice que le puede dar hidrocefalia, le puede crear un tumor, la piel se reseca, se marchita, hay cansancio. Una persona que está a falta de líquido en lo natural presenta todos estos problemas. Imagínese usted y yo sin el agua viva de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos sentirnos? ¿Cómo podemos estar? ¿Cómo podemos enfrentar nuestra vida? Y después de exponerse al sol una persona, imagínense qué le puede pasar: quemarse, enllagarse, enfermarse. Si usted y yo con un poco que estamos bajo el sol nos insolamos, ¿verdad? Imagínense en el desierto, sin la protección de la nube. Y hablo de todo esto, ¿por qué? Porque al final, cuando usted hace un resumen de las cosas que puede perder al salirse de la cobertura de Dios, todo lo que usted y yo podemos arriesgar por salirnos de su cobertura, de su presencia. Imagínense el pueblo de Dios en su negación, todo lo que podían perder. Aún una generación completa no llegó a la tierra prometida. Le dijo Dios: de los menores de 20 años entrarán a la tierra prometida. Los de 20 años para arriba tendrán que perecer en el desierto. Entonces imagínense que nosotros tenemos la bendición de que está ahí el acceso a la presencia de Dios. Solo es cuestión que usted y yo decidamos ir a la presencia, buscarlo,
Tan sencillo como eso, ¿verdad? Mientras que en el Antiguo Testamento vemos que Dios usaba a Moisés para declararle lo que quería el pueblo. Mas hoy usted y yo tenemos la oportunidad de poder tener acceso a su presencia. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque el primero que fue confrontado cuando meditaba en esto fui yo. Y yo empecé a pensar, wow, ¿cómo estoy yo? Estoy sintiendo el frío de la ausencia en mi vida del Espíritu Santo. Ya no tengo hambre por leer su palabra o por meditar en su palabra. Ya no tengo sed de su presencia, de su llenura. Se está manifestando en mi vida espiritual enfermedades espirituales. Se están manifestando enfermedades físicas. Porque recuérdense que todo lo físico viene de lo espiritual. Dice que todo lo creado vino de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces, usted y yo pues podemos meditar qué consecuencia trae el que nos salgamos de su cobertura, de su presencia. Y cómo nos sentimos hasta el día de hoy. Porque una de las señales de que a veces nos estamos enfriando es que a veces ya no queremos ser parte de la visión de Dios. Ya no participamos del servicio, ya no participamos de todo lo que conlleva la iglesia de Cristo. Nos hacemos a un lado. Como dijo alguien por ahí, heme aquí y envía al otro, ¿verdad? A veces nos toca así, a veces sentimos que queremos servirle a Dios, pero mejor que use a otro, ¿verdad? Y esas son cosas que a veces nos dan luz de lo que está pasando. Y yo creo que vayamos a Juan 4, del 7 al 14. Eso es un versículo muy conocido, creo, por todos. Juan 4, del 7 al 14. Y es sobre la mujer de samaritana, ¿no?, que se acerca al pozo. Mira lo que dice la palabra. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues mis discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, ¿verdad? Pero leyendo todo esto veo un diálogo entre Dios y entre Jesús y la mujer acerca de agua, de pedirle agua, ¿verdad? Pero al final, en el verso 13, dice: Jesús le dijo: cualquiera que de esa agua bebiere, volviera a tener sed. Dice: mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios por eso. Lo que le quiero decir es de que Jesús le estaba diciendo a esta mujer que si ella tomaba de esa agua del pozo iba a tener sed. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido llenar nuestra sed? Antes de conocer a Jesús la llenábamos de tantas cosas, y aún conociendo del Señor muchas veces queremos llenar esa sed con cosas del mundo. ¿Cuántos de nosotros nos vemos en una situación a veces que sentimos que algo nos hace falta y pensamos que es compañía y buscamos acompañarnos de alguien, y la sed sigue ahí? A veces buscamos movernos de un trabajo y nos movemos a otro trabajo donde nos pagan mejor, y aún así nos sentimos vacíos y empezamos a tratar de llenar ese vacío, cuando realmente ese vacío tiene que ver con esa sed del alma, con esa sed que usted y yo muchas veces tenemos de la presencia de Dios, que no nos damos cuenta, y a veces la ocultamos, ¿verdad?, creyendo que nuestra necesidad es física, pero realmente es espiritual. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que
que usted y yo tenemos que entender que nuestra dependencia siempre es hacia Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel no lo entendió, ni aún llegando a tierra prometida. Porque al final, cuando les empiezan a entregar las tierras, ¿qué es lo que le dice Josué? Escojan, les dijo. Escojan pues a quién servir. Si al Dios que los sacó de Egipto, o a los dioses en cuya tierra habitáis. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida del creyente es de tomar decisiones, de escoger. Y usted y yo necesitamos entender que no hay mejor lugar que bajo la cobertura de Dios. No hay mejor lugar. Aunque usted esté pasando situaciones, necesidades, desiertos, crisis, llámele como sea, no hay mejor lugar que a los pies de Cristo. No hay mejor lugar. Cuando usted y yo decidimos ya no buscar de Dios, ahí empezamos a experimentar ese frío. Cuando usted y yo decidimos ya no buscar de Dios, ahí empezamos a experimentar esa hambre. Nada nos llena. Ni el mejor filete que usted se pueda comer lo llena. Más veces a veces nos cae mal, ¿verdad? Nada, ninguna bebida puede saciar la sed. Ni una buena limonada, ni un buen refresco, nada. No digamos otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando usted y yo enfrentamos esa ausencia de Dios en nosotros, empiezan a brotar cosas que nos deben de alertar si estamos bajo la cobertura de Él o ya nos estamos saliendo de su cobertura. Porque somos nosotros los que hemos decidido vivir en dependencia de Él o salir, ¿verdad?, de esa dependencia. Y créanme que realmente cada uno de nosotros en cierto momento de la vida podemos evaluar, ¿verdad?, cómo estamos. Como decía la pastora en servicios anteriores, decía, evalúe cómo está su vida de oración. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto leemos la palabra? ¿Qué tanto...? Mire, yo en estos días, yo solito me empecé a dar cuenta de algo y dije, pero ¿por qué a veces tenemos tanta excusa de que no nos alcanza el tiempo para leer la palabra? Si hoy usted la puede escuchar, hay audios, usted puede ponerse ahí a escuchar la palabra y claro, la puede escuchar y si usted quiere puede tener la palabra ahí visible y la va comparando, ¿verdad?, para ver si realmente está apegado a la escritura. Pero es una herramienta que nos podemos tomar, ¿verdad? A veces también podemos ver qué tanto tiempo tenemos de comunión con la presencia de Dios. Si estamos buscando, ¿verdad?, a través de una adoración, ¿verdad?, su presencia, si realmente estamos orando no desde nuestra necesidad, sino desde nuestra gratitud. Porque ¿cuántos de nosotros decimos que tenemos tiempo de oración y es pura pedidera? Sí, mi tiempo de oración es pedir. Señor, te pido por mi mamá, por mi hermano, por mi y te pido, y ahí es, y ya, amén, gloria, ya oré. Ya me doy por servido, Señor, ya oré. Entonces, ¿ve usted la diferencia? Exacto. O sea, ¿cómo está nuestra vida espiritual y qué tanto le estoy entregando yo al Señor? Porque veo yo acá el pueblo quejándose todo el tiempo, a pesar de las bondades de Dios, les daba de comer, los protegía, les entregaba a los ejércitos en sus manos, de todo, y se seguían quejando. A veces nosotros nos encontramos en situaciones similares que estamos recibiendo las bondades de Dios todos los días y aún así seguimos quejándonos. Y como le digo, yo creo que así como a mí, a usted, esa referencia de cómo oramos al Señor, ese tiempo de oración que tengo yo, es pedir nada más. Pero realmente mi tiempo de oración es de gratitud, de estar agradecidos. Porque a veces empezamos agradeciendo, pero al rato terminamos pidiendo.
¿Verdad? Entonces, esto que comparto con usted es una verdad para que usted y yo podamos entender que la vida de oración en el Señor es más de gratitud que de pedir. Dice la palabra que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora de lo que se quiere debajo del sol, del cielo. Todo tiene su tiempo. Pero en el tiempo de oración con Dios tenemos que tomar ese tiempo de gratitud, de agradecer, de intimidad, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando un amigo lo llama únicamente para pedirle algo? Alguien se rió por allá, aunque le pide mucho. ¿Cómo se siente usted cuando alguien se acerca a usted solo porque quiere pedirle algo? ¿Usado? No, al rato dice mejor que ni me llame ni me visite. No contesta la llamada. Sí, no contesta la llamada. Una vez le contestó y ya no le contestó. La desvía. Sí, y póngase, son cosas tan sencillas y curiosas, pero así como nosotros nos sentimos, Dios se siente con nosotros también. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que aprender a no contristar al Espíritu Santo. Porque eso es lo que le va a dar a usted y a mí una mejor calidad de vida en el Señor. Cuando usted y yo aprendemos que el mejor lugar es estar bajo su cobertura, y el estar bajo la cobertura de Dios no es solamente recibir la bendición, sino también recibir la reprensión. Porque usted, como yo, a nuestros hijos en la casa, no solo queremos darle la bendición o que vivan bajo la bendición, queremos que vivan también bajo la corrección. ¿Cómo se siente usted cuando un hijo que corrige no acepta la corrección? Se siente usado, dijo el hermano. Por ahí dirían que se siente asaltado. Levante las manos en el culto porque si no allá afuera se las van a levantar, decían. Un asalto ahí. Sí, es así, ¿verdad? En nuestros países se experimenta mucho eso. Usted sale a la calle y manos arriba. Y a veces nos cuesta levantar las manos en el templo. Pero las circunstancias muchas veces nos obligan a levantarlas en otro lado. Cuando es aquí donde usted y yo encontramos la libertad para hacerlo, como una recompensa de parte de Dios. Porque cuando venimos a su presencia, no nos vamos de aquí iguales. Nos vamos cambiados, transformados, renovados, llenos. A veces cuando no viene mi esposa al servicio y la veo en la casa, yo la veo diferente. Cuando ya voy de la iglesia, ¿verdad? La veo cambiada, porque es la paz de Dios que ha depositado en mí, ¿verdad? Que ya puedo ver las cosas diferentes, aunque sean las mismas circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Mire lo que dice en Éxodo 14:14. ¿Tienes ahí Éxodo 14:14? No, Éxodo. Bueno, yo lo leo acá. Éxodo dice, esto es lo que les dice Dios, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando usted y yo sabemos que Dios pelea por nosotros, estamos tranquilos. Cuando usted no sabe que Dios está peleando por usted y por mí, estamos intranquilos. Y nosotros queremos resolver. Esa es prueba de cuando usted puede darse cuenta si usted tiene esa tranquilidad en medio de las circunstancias. Cuando usted sabe quién está peleando por usted. Como dicen por ahí, el que está limpio hasta sin jabón se baña, dicen, ¿verdad? Cuando usted está bajo la cobertura de Dios y sabe que Él es su Padre, usted está tranquilo independientemente de la circunstancia, de la necesidad, del proceso. Como dice una hermana por ahí en una alabanza, en el proceso todos se fueron, dice. Y es así, a veces en nuestros procesos nos vemos solos, físicamente, pero en el Señor, Él está ahí, así como le dijo al pueblo, yo estaré con ustedes en todo momento, iré delante de ustedes. Así es la promesa de Dios hacia nuestra vida. Pero ¿qué necesita usted y yo? Entender que necesitamos permanecer bajo su cobertura. Porque fuera de Él, mire, a veces, como dice
alguien por ahí, a veces no tenemos deseo de venir a la iglesia porque pensamos más en las circunstancias. Y a veces se nos hace difícil venir al servicio, porque las cosas no cambian. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted viene, la circunstancia no cambió, pero el que cambió es usted. Usted va diferente, va renovado. Aunque las cosas allá afuera estén igual como las dejó o peor, el que va a ir con la energía para enfrentar a esos filisteos es usted, soy yo, ¿verdad? Esa es la diferencia. El que usted y yo estemos en este lugar es porque reconocemos que tenemos necesidad de Él, y que usted pueda hacer suya esta palabra y estar tranquilo, que Él es el que pelea por nosotros. ¿Cuántas veces usted aún en el Señor se ha sentido intranquilo? No me lo conteste a mí, pero contésteselo a usted. ¿Cuántas veces se ha sentido intranquilo? Entonces esa es señal de que su confianza todavía no está en Él. Que mi confianza, y le digo que yo también, porque en algún momento cuando ha venido, yo creo que cuando más vienen situaciones de salud, es cuando nosotros nos sentimos más vulnerables. Yo cuando he enfrentado situaciones de salud, gracias a Dios, no tanto en mí, pero en un familiar, eso me ha quebrado. Pero gloria a Dios, porque a veces ya estando en la cuerda floja digo, Señor, perdóname porque solo tú tienes el control. Amén. Amén. Denle fuerte a la palabra de Dios esas palabras. Y yo quiero que usted se lleve en su corazón, así como yo, meditando en esta palabra, cómo está usted actualmente. ¿Cómo se siente actualmente? ¿Siente frío? ¿Está sintiendo hambre? ¿Está sintiendo sed de la presencia de Dios o de otras cosas? ¿Se siente cansado, agotado, enfermo espiritualmente? ¿Cómo se siente? Porque esa es la pregunta de esta mañana, ¿cómo nos sentimos hasta este momento? Pero si usted se siente así como yo en algún momento, tenemos la respuesta, y la respuesta es Él. Venid a mí todo aquel que esté cargado y cansado, y yo lo haré descansar, dice la palabra. Le entregamos a Él todo, ¿verdad? Y podemos estar tranquilos. Como decía el rey David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En medio de la guerra. No es que estaba en un jardín de rosas, estaba en medio de la guerra, pero él confiaba y estaba tranquilo que en Jehová estaba su descanso. Amén. Así que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a presentar esta palabra en su corazón y en mi corazón delante del Señor. Padre bendito, mi Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos hoy en el templo y de aquellos hermanos que no han podido estar, Señor. Padre bendito, pero te pido que